de su padre hoy por parte del ELN. Pero como este no es el único secuestrado que tiene esa guerrilla y este es un flagelo que seguimos viviendo en Colombia, lamentablemente, nos acompaña hasta ahora en la línea María Victoria Llorente. Ella es la directora de la Fundación Ideas para la Paz. Doctora Llorente, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, buenos días a toda la audiencia y gracias por invitarme a tu programa. Hemos venido reportando desde hace días por cuenta de lo que sucedió con el papá de Lucho Díaz sobre nuevamente la recurrencia de este tipo de delito y es el secuestro en Colombia. Ustedes desde la Fundación Ideas para la Paz tienen cifras claras de cuántos secuestrados tenemos hoy en el país. Mira, en el último reporte que nosotros hemos seguido, la última cifra que teníamos era una cifra realmente inédita en la última década en el país de 241 secuestros extorsivos según las cifras oficiales, un crecimiento en los últimos años exponencial del secuestro, casi pues, más del doble. Entonces pues realmente es una situación muy preocupante, volviendo a este terrible delito que ha ocasionado tanto dolor a tantas familias en Colombia. Directora Llorente, el Ministerio de Defensa reportaba que son 183 secuestros los que se han reportado entre enero y septiembre de este año. Y uno se pregunta por los mecanismos de verificación. Si bien es cierto el cese al fuego, pues fue pactado hace poco tiempo, pues uno se pregunta cuál es el papel de los mecanismos de verificación y por qué solamente empezamos a saber de secuestro cuando se habla del papá de Lucho Díaz. Hace unos minutos nuestra colega Claudia Palacios presentaba una lista de 20 secuestrados y por qué los mecanismos de verificación pues no habían dicho nada. Pues mira, esa es una muy buena pregunta que nosotros también nos hacemos, porque en realidad nosotros vemos que el mecanismo de verificación no está completamente operando, o está operando y no se manifiesta públicamente, pero digamos la información que tenemos desde afuera es muy precaria y es la que logramos conseguir a través de distintas organizaciones, pues obviamente nosotros, pero también Indepaz, también el CERAC, otras organizaciones que hacen seguimiento de este tipo de acciones, pero por supuesto nosotros no tenemos ninguna capacidad de verificación. Para eso están los mecanismos de verificación que a nuestro entender no están completamente operativos, sobre todo en la parte más importante, que es en la parte territorial. Ahí entendemos que hay dificultades de que operen plenamente el mecanismo de verificación. Sí, señora María Victoria, cuando estábamos viendo las imágenes del señor Mané Díaz bajándose del helicóptero, le viene a uno como periodista que ha cubierto esto desde hace tanto tiempo, pues imágenes del pasado que no veíamos hace casi prácticamente 10 años y bueno, y usted también pues ha sido como una observadora excepcional de todo lo que ha sido el secuestro en Colombia históricamente. Por eso quisiera preguntarle, ¿qué ve usted diferente ahora en cuanto al propósito que tienen las organizaciones que secuestran, al perfil de esas organizaciones y en ese sentido, cómo habría que manejarlo de manera diferente a como se manejó en el pasado para pues minimizarlo, ponerle fin idealmente? Bueno, Claudia, mira, en realidad las diferencias son muy grandes. A ver, yo creo que de todas maneras, pues el ELN pues sigue siendo es la única guerrilla que queda en Colombia que tiene sus orígenes en los años 60. Pero pues obviamente ha tenido unas evoluciones en los últimos años muy importantes, pero los otros grupos, realmente lo que nosotros hemos estado reportando permanentemente es una situación muy de fragmentación territorial, de una enorme cantidad de disputas territoriales entre distintos grupos, o sea, no hay como una lógica nacional de los grupos. Esa misma acción de este secuestro por este frente de guerra de norte del ELN, pues es una acción que en sí misma indicativa
de la desarticulación que ya conocíamos del ELN, pero que probablemente se ha profundizado más. Llama mucho la atención que los miembros del COSE, de la mesa de diálogo, no se han pronunciado sobre este tema. Entonces, muy probablemente esta es una acción autónoma de este frente, que por lo demás es uno de los frentes más débiles del ELN. Pero los otros grupos, pues son grupos absolutamente de lógicas territoriales, y lo que ha pasado es que uno no sabe, pues digamos, puede ser un efecto indeseado de la paz total como plataforma, es que le ha generado una plataforma a estos grupos para tener una visibilidad nacional. Es el caso de las disidencias de las FARC, que de manera realmente sorprendente en el último año hemos pasado de las disidencias de Iván Mardisco a las disidencias del Estado Mayor Central y ahora a las FARC. Ellos se hacen denominar como las verdaderas FARC y eso se les está reconociendo. Entonces hay muchos elementos de incentivos que se han generado en el marco de la paz total, que nosotros vemos que en lugar de estarnos conduciendo a unas negociaciones exitosas para que estas personas abandonen las armas y dejen de presionar a la población, está sucediendo todo lo contrario. Claro, pero... Sí, perdón. No, perdóneme que la interrumpe, doctora Llorente, pero sobre lo que usted acaba de decir de la forma y la estructura del ELN, que claramente quien tenía secuestrado al papá de Lucho Díaz, pues era un frente no muy importante, pero que actuó independientemente del COSE y de la mesa de negociación. Esto ha tenido una consecuencia, y es que ya los negociadores del gobierno nacional dijeron que el ELN, para seguir en la mesa, para que ellos sigan sentados en la mesa, tienen que liberar al resto de secuestrados, y es que estamos hablando de ese flagelo que estamos viviendo en Colombia. Usted, de su experiencia, de lo que conoce de los otros procesos que ha tenido el ELN a lo largo de su historia con los gobiernos de nuestro país, ¿cree que es posible que ellos puedan cumplir esa solicitud que les han hecho en estos momentos la mesa de negociación y el gobierno nacional? Pues mire, yo lo veo muy difícil, además de todo porque, digamos, lo voy a poner como en dos planos. Un plano es que me parece tremendamente positivo que por fin en la mesa se empiecen a tratar estos temas, que son los temas que más le interesan a la población, ¿sí? Además de todo, el cese al fuego que se firmó en el tercer ciclo es muy claro en uno de sus 12 puntos. El primero de ellos es sobre no realizar acciones prohibidas en el VIH, y el secuestro claramente es una acción de estas, así el ELN lo llame retenciones, son secuestros. Entonces, me parece que un subproducto importante de este hecho lamentable es que el gobierno por primera vez está poniendo los puntos sobre las IES frente a este asunto. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué se va a lograr? Yo realmente pues tengo varios elementos que me hacen pensar que es muy difícil, para empezar porque claramente lo que estamos viendo es que el COSE no tiene, la autoridad real sobre las acciones puntuales que cometen los frentes de guerra en las distintas regiones del país. Esta es una muestra de ellas. Ahora, me parece que es muy positivo también que después de tantos años se esté hablando ya de traerse la mesa de negociación a Colombia, y que la estructura del COSE pues realmente tenga un mayor nivel de relacionamiento con sus frentes, con los frentes de guerra. Lo óptimo sería que hubiese una sola voz del ELN en cabeza del COSE. Eso no está sucediendo todavía, y yo creo que ahí hay un proceso que se ha venido desarrollando en el último, sobre todo desde el último ciclo en México. Directora Llorente, todo el impacto en la prensa internacional que ha tenido la noticia del papá de Lucho Díaz, tanto el secuestro como la liberación, ¿cómo afectaría el compromiso de países garantes y de la comunidad internacional que en general apoya el proceso de paz? Bueno, yo creo que esto en general ha habido, por un lado ha habido un apoyo
muy importante de la comunidad internacional, no toda, no al unísono, pero sí un apoyo de muchos países de Europa a esta iniciativa de paz total. Uno entiende eso en el marco de del mundo que está donde están iniciándose o reiniciándose guerras en distintas partes del mundo, y obviamente pues tener un gobierno que habla de paz, que dice que quiere lograr la paz negociada y demás, pues eso es una suerte de alivio a nivel internacional de países que han venido apoyando a nivel mundial las salidas negociadas y de paz. Eso por un lado, pero por el otro lado yo sí creo que ya al menos pues en conversaciones con distintas delegaciones aquí en Colombia ya había muchas dudas, no solamente por este hecho genera presión de opinión pública muy importante, pero ya venían habiendo cuestionamientos sobre el método, sobre cuál va a ser el siguiente paso, cómo se puede poner un poco más de orden, y sobre una propósito que, si bien es loable el propósito de la paz total, pero en la parte operacional realmente se está haciendo una cosa que es muy difícil de realizar, y es tener, por lo menos como tiene hoy en día el gobierno, abiertas 8 negociaciones en cabeza del comisionado de paz, con distintas delegaciones, pero pues todo esto coordinado desde la oficina del comisionado de paz. Entonces, y eso yo creo que ya la comunidad internacional y algunas delegaciones venían teniendo interrogantes sobre las posibilidades verdaderamente de desarrollar metodológica y sistemáticamente un proceso tan complejo. Eso por un lado, y por otro lado, mucha preocupación acerca de la implementación del acuerdo de paz del 2016, que es de hecho un acuerdo de paz validado internacionalmente, es un instrumento internacional, el acuerdo de paz del 2016, y realmente los avances que se han visto en este gobierno, que ha sido muy vocal en que lo va a implementar, han sido muy precarios, y por el contrario, algunos aspectos, las negociaciones que se han avanzado dentro de la paz total han ido en detrimento de los avances de algunos aspectos fundamentales de ese acuerdo de paz, sobre todo en términos de transformación de las zonas más afectadas por el conflicto. Pues es la doctora María Victoria Llorente, directora de la Fundación de Ideas para la Paz, hablando precisamente sobre el secuestro en Colombia y cuál puede ser la reacción del ELN a esa solicitud precisamente o exigencia que hacen los negociadores del gobierno nacional en esa mesa. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias por la invitación. Y precisamente